La cruz fue el acontecimiento central de la historia, el momento particular que demostró el control de Dios sobre la historia humana y su participación en ella. Quédate y juntos creceremos un paso a la vez, discipulando unos a otros, anclados al Evangelio verdadero. Somos En Contacto, un ministerio de Iglesia Bíblica de Carazo. Mi nombre es J.A. Ramírez. Acompáñame en este podcast Teología de la Cruz de 4 episodios. Bienvenidos amigos que nos escuchan y hermanos. En esta ocasión vamos a estar en el episodio 2 con el subtema La Cruz y el Espíritu Santo, con la temática la teología de la cruz. Vamos a estar, para si quiere apuntar o ver en su Biblia, 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 10. Como es de costumbre, en esta ocasión nos acompaña el pastor Luis Hernández de Iglesia Bíblica de Carazo. Bueno, un gusto saludarle. Gracias una vez más por esta oportunidad que tenemos. Bueno, mi nombre es Luis Hernández, para los que nos escuchan por primera vez. Y como dijo el hermano Jimmy, somos pastor de la Iglesia Bíblica de Carazo. Un gusto saludarles. Gracias, pastor Luis. También en esta ocasión, como es de costumbre ya, nuestro hermano Wilfredo Parrales, que es anciano en preparación en Iglesia Bíblica de Carazo. Hermano Wilfredo. Un saludo a todos los oyentes de este podcast. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder participar y poder edificarnos juntos en esta sección de la palabra de Dios. Para mí es un gusto acompañar esta noche a mis hermanos. Muchas gracias, hermano Wilfredo. Muy bien, para arrancar, como un preámbulo, actualmente, culturalmente, la sociedad en el occidente ha tratado de interpretar la verdad o ha tratado de interpretar la verdad que es trascendente a través del campo filosófico, a través del campo científico y a través del campo popular. Pero nosotros vamos a estar desarrollando, y como lo hemos visto en el primer episodio, la cruz y la predicación, en esta ocasión, la cruz y el Espíritu Santo, para poder interpretar la verdad que es de naturaleza trascendente. Nosotros la encontramos en la palabra de Dios, donde Dios se ha revelado de manera personal a la humanidad, al hombre. Desarrollando, ¿verdad?, el pasaje bíblico que habíamos dicho, 1 Corintios, capítulo 2, versículo de 6 al 10. Quiero traer a discusión o compartir, ¿verdad?, diferentes comentarios con los hermanos invitados. Nosotros quería preguntar, ¿quiénes son los maduros en este pasaje? ¿Quiénes son los espirituales? Si en esta ocasión usted, pastor Luis, nos podría compartir. Bien, cuando para poder, ¿verdad?, interpretar estos versículos, ¿verdad?, los tenemos que ver a la luz de toda la carta, ¿verdad?, de un contexto más amplio. Bueno, realmente los corintios, asimismo, ellos se veían, ¿verdad?, como personas maduras. Pero Pablo les dice algo en 1 Corintios 3. Él les dice de que ellos son poco espirituales, hasta le llama carnales, pero él se refiere a internamente como la iglesia local de Corintios. Sin embargo, las categorías que nosotros vemos en toda la carta del apóstol Pablo es que él divide a la humanidad en dos: en los que creen, ¿verdad?, y se salvan y ven el evangelio, el poder de Dios, y aquellos que no creen, que ven como locura el evangelio y se pierden. Pero sí habla de cierta madurez, ¿verdad?, que tal vez muchos lo han interpretado como perfección. Entonces, nosotros no podemos pensar en la madurez como una categoría que los cristianos han alcanzado por sí mismos, porque el mismo pasaje que estamos discutiendo
1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, no es una sabiduría que esos cristianos han alcanzado por sí mismos, sino que Pablo se refiere a que ellos han encontrado el evangelio y eso fue algo que la sabiduría humana no pudo alcanzar. Bueno, por ahora puedo compartir eso. Tremendo, Pastor Luis, ¿verdad? Cabe resaltar de que, como decía, el contexto de esta carta, nosotros miramos del capítulo 1 al capítulo 6, esto es un informe de la iglesia local en Corinto. Ahora, hermano Wilfredo, ¿qué nos puede compartir? Bueno, me gustaría decir que estoy de acuerdo con la posición del hermano Luis, ¿verdad? En cuanto a que este pasaje Pablo está abordando acerca de la palabra madurez, que es traducida literalmente también como perfección o perfecto. Y sí, en la cultura donde se desarrollaba esta plática, digamos, esta escritura de Pablo, ellos tenían un concepto alto de ellos mismos, ¿verdad? Por la misma filosofía y los mismos términos que ellos abordaban en sus conversaciones. Y lamentablemente también dentro de la iglesia había como una separación, que algunos estaban como creyéndose más espirituales o más, digamos, maduros de pensamiento que los otros hermanos de la iglesia. En este aspecto, sin embargo, Pablo mismo utiliza la palabra original, digamos, de este versículo. También más adelante lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 15, y dice, así que todos los que somos perfectos, ¿verdad? Entonces aquí todos los que somos maduros, y realmente él está metiéndose dentro del grupo, pero no como una exclusividad, como un grupo, digámoslo así, sino que se está refiriendo a todos los creyentes, a todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Cada uno de esos creyentes son espirituales, ¿verdad? También que más adelante lo vamos a estar abordando y que por eso es que ellos pueden entender lo que la palabra dice. No es porque han desarrollado algo de manera personal, sino porque el Espíritu Santo ha obrado en medio de ellos y les ha dado la capacidad de que ellos puedan comprender y entender. Muy bien, entonces para complementar lo que hemos venido abordando, todos los cristianos son maduros en el sentido de que han entendido el mensaje de la cruz y como hemos aprendido en el primer episodio, esta es la línea divisora fundamental de la raza humana. Y agregando un poquito, tomemos en cuenta que el cristiano ha vivido en ambos mundos y puede hablar sobre ambos por experiencia, por observación y por una genuina comprensión de la palabra. Muy bien, hermano. Quería también traer a discusión, a desarrollar, ¿por qué Pablo le llama al evangelio la sabiduría oculta de Dios? ¿Y qué quiere decir? Hermano Pastor Luis. Bueno, yo creo que la vida misma de Pablo nos ayuda a entender y a responder esta pregunta. Recuerden que Pablo fue, digamos, un estudioso desde el Antiguo Testamento. Él era muy estudioso acerca de las Escrituras. Él era un fariseo. Y sin embargo, aún estudiando el Antiguo Testamento, cuando aparece lo que para él era la secta de los cristianos, él los persigue, él los tortura, y al hacerlo él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Entonces, ¿cómo era eso que Pablo estudiaba el Antiguo Testamento, pero a la misma vez no entendía el cristianismo? Bueno, el maestro de Pablo fue Gamaliel, que fue un reconocido rabino, y si nosotros nos aplicamos a la vida del apóstol Pablo, nosotros vemos que él era de una tribu real, judía, era de la tribu de Benjamín, incluso su nombre Saulo viene de Saúl, de la tribu de Saúl, pero él mismo dice en Filipenses 3, del versículo 5 al 8, de que todo eso para él fue basura. ¿Por qué? Porque él estudió el Antiguo Testamento de una manera académica. Entonces,
nosotros entendemos que así no se estudian las escrituras. La verdad que él no comprendía la magnitud de lo que era la escritura y no podía ver las sombras de Cristo, el cumplimiento de las profecías de Cristo, los símbolos de Cristo, porque simplemente él estudió de manera intelectual el Antiguo Testamento y todavía él no había recibido la revelación del Espíritu Santo. Pablo lo explica en Romanos 16, del versículo 25 al 27. Él explica cómo se le reveló a él el Evangelio. Y en Lucas 24 también Cristo, él dice cómo toda la ley judía, toda la Biblia judía, las 3 secciones de la Biblia judía apuntaban a Cristo. Entonces, esa es la operación del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Más adelante el apóstol Pablo dice que esto nosotros lo pudimos entender a través de la revelación del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano Luis. Es importante también destacar que la cuestión que aporta de lo mucho que en el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. La mayor parte de esa profecía se da en términos arcanos, en tipo y sombra. Como tenemos un ejemplo, el anuncio de un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31 y un nuevo sacerdocio en Salmo 110. Entonces, declaran por principio lo obsoleto del viejo pacto y un sacerdocio. Hermano Wilfredo, ¿qué nos puede compartir? Bueno, hermanos, me gustaría agregar de que la palabra misterio, ¿verdad? Aparece alrededor de unas 27 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a lo que se refiere usualmente el autor no es de que hay cosas ocultas solamente, sino que está trayendo acotación de que habían cosas ocultas antes que fueron, digamos, en el Antiguo Testamento, que fueron reveladas ahora o que fueron mostradas. ¿De qué trataba? ¿Qué es lo que simbolizaba? ¿Qué es lo que apuntaba? Y tienen un cumplimiento que ahora los creyentes pueden verlo claramente y entender qué era el misterio que estaba oculto temporalmente, ¿verdad? Y la idea es de que esta revelación, de que esto que trae, digamos, a aclarar qué es lo que significaba y nos muestra es el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Como creyentes. Entonces, además de esto, podemos ver lo interesante del ministerio de Jesús. Él utilizaba parábolas, pero su propósito no era ocultar de todas las personas, sino que él mismo explicaba el significado de estas parábolas a sus discípulos y en algunas ocasiones él decía que las personas, digamos, que no creían en él, que no eran selladas por el Espíritu Santo, que no entendían, más adelante podían entender y creer como nosotros mismos. Yo recuerdo que hace tiempo, yo cuando estaba pequeño, a veces yo agarraba la Biblia, la abría y empezaba a leer y yo no entendía absolutamente nada. Para mí toda la Biblia era un misterio porque no entendía nada, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros vemos que progresivamente el Espíritu Santo nos guía y nos enseña y nos instruye acerca de qué es lo que la palabra dice. Y nosotros podemos entender y comprender cosas que antes eran un misterio para nosotros. Gracias, hermano Wilfredo. Entonces, dando un aporte también, nosotros miramos al apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:12, donde nos habla, a esto se les reveló que no para sí mismo, hablando verdad a los profetas del Antiguo Testamento, sino para nosotros, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el verso 20 nos habla, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, no solo ha habido, ¿verdad?, una manifestación divina objetiva y pública en la crucifixión o en la crucifixión del mismo Hijo de Dios, sino que también debe existir, como argumentaban anteriormente el pastor Luis y hermano Wilfredo, debe existir también una obra privada
de Dios mediante su espíritu en la mente y corazón del individuo. Me gustaría también traer el tema, ¿verdad? Aquí, o esta pregunta, ¿por qué debemos tener el Espíritu de Dios si queremos entender el Evangelio? Y aquí quisiera que se abordara un poquito más detallado y el Pastor Luis nos puede compartir. Sí, solo quería agregar, hermano, algo más. En el pasaje que estamos discutiendo, hay una parte donde el apóstol Pablo dice que este misterio estuvo antes de los siglos. Entonces, esto nos quiere decir de que siempre ha sido el plan de Dios revelar el evangelio. Y como decían ustedes, en Primera de Pedro 1:10 al 12, Primera de Pedro 1:20 también, eh, realmente cuando los apóstoles los profetas recibieron revelación, tal vez no entendieron completamente, pero a la iglesia, al ser capacitada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ella puede entender un poco más. Bueno, y yendo a la otra pregunta, ¿por qué debemos tener el Espíritu Santo? Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, Pablo habla de que el hombre natural no entiende las cosas del Señor porque son locura. Mire, sería una tontería, ¿verdad? Para alguien académico y que no cree en nada de religión, hablar de Dios, de Cristo, de la cruz, de la salvación, de la justificación del pecado, de la justicia. Cuando se le habla de estas cosas, para él son locura. Entonces, la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, Dios hace una obra sobrenatural y nacemos del Espíritu Santo. En Efesios 1:2 y 13 dice que nosotros, al creer el Evangelio, primeramente escucharlo, nosotros creemos y somos sellados. Incluso el apóstol Pablo en otras cartas, por ejemplo en Romanos 8:14, él habla de que si alguien no tiene el Espíritu Santo, incluso él es bien drástico cuando dice no es de Cristo. Entonces, nosotros vemos ahí que la inteligencia humana queda muy distante de poder entender el misterio del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano? El ser humano necesita revelación, no inteligencia. Eso es lo que necesita. Bueno, debido a nuestra completa depravación natural, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de prejuicios, llenos de pecado. Entonces nosotros, por supuesto que requerimos la obra del Espíritu Santo para poder ver, a Cristo en el Evangelio. Digamos, hay mucha gente que ve a Cristo como un líder, como un gran fundador de un movimiento religioso, como un líder social, como un gran pensador filosófico, pero realmente el Evangelio está llamando al hombre, al ser humano, a ver a Cristo como el Dios Salvador, como el Señor y como su único camino para llegar a Dios. Cristo dijo, en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan capítulo 14, 26, en Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante, él habla de que cuando viniera el otro consolador, que era el Espíritu Santo, él hablaría a nuestros corazones y nos guiaría a buscar de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio, ¿verdad? Y de verdad para creer en el Evangelio. Entonces, necesitamos la obra del Espíritu Santo para creer. No es solamente un ejercicio académico. Gracias, Pastor Luis. Hermano Wilfredo, ¿qué nos puede? Sí, reflexionando en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y realmente eso es lo que es para nosotros la palabra de Dios, que ilumina nuestro caminar sobre esta tierra y nuestra creencia y poder ver a Cristo a través de su palabra, pero es como que si nosotros estuviéramos en un cuarto oscuro y estuviera la palabra ahí, en una Biblia ahí, pero nosotros no la podríamos ver a causa de la oscuridad. Y esa oscuridad es el pecado que está en medio de nosotros y no nos permite ver con claridad la palabra y entender y tener este conocimiento en nosotros. Entonces,
cuando el Espíritu Santo de Dios ilumina esa palabra, nosotros podemos leerla, podemos escucharla y podemos entenderla y creer. Entonces, de cierta manera, es una obra que nosotros podríamos, digamos, leer mucho y no entender nada. Pero si leemos, aunque sea una porción corta, pero el Espíritu Santo de Dios nos hace entender el contexto y el objetivo de ese versículo, entonces nosotros podríamos comprender grandes verdades de la palabra. Y realmente eso también contrasta lamentablemente con la cultura que nosotros vemos hoy en día, que es de las famosas revelaciones nuevas que escuchamos, ¿verdad? En las iglesias. Y realmente eso es algo muy, muy duro que la iglesia ha tenido que afrontar en estos tiempos y desde sus inicios, pues, ¿verdad? Cómo sacan fuera del contexto, adjudicando de que tienen una revelación nueva del Espíritu Santo y torciendo el versículo como tal y creando una doctrina falsa al respecto de. Entonces nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad y la verdad que está clara en el pasaje como tal. Gracias, hermano Wilfredo. Es interesante, ¿verdad? Lo que dice en el verso 11, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? La verdad que nadie, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué es lo que está pensando ahorita mismo el hermano Wilfredo y viceversa. Continuando, dice, sino el espíritu del hombre que está en él, dice. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, como han venido compartiendo los hermanos, para que el cristiano pueda conocer a Dios, para que le pueda conocer de verdad, nosotros hemos de recibir el Espíritu de Dios. En el verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos ha concedido? Es el Evangelio acerca de nuestro Señor Cristo Jesús. Muy bien, hermanos. Como comentarios finales, Pastor Luis, si tiene algo que decir. Hay una pequeña como reflexión. Si yo le dijera ahorita, bueno, salga y veamos el cielo con nuestros ojos naturales y cuénteme qué ve. Ninguno de nosotros tiene la capacidad como para ver a profundidad las estrellas y todo, pero si yo le hago una nueva invitación y le digo, ok, tome este telescopio y vuelva a salir al cielo y vaya y observe, y me va a contar cosas distintas porque ya ahora tiene un aparato que lo ha capacitado. Y eso es como una comparación entre lo que hace el Espíritu Santo cuando una persona con sus ojos naturales quiere ver la Biblia y cuando recibe la capacitación del Espíritu Santo. Eso es, las cosas se ven distintas, pero las cosas ahí estaban y éramos nosotros los que teníamos el problema, la capacidad para no ver. Solo quiero terminar con esto porque realmente en esta carta el apóstol Pablo siempre hace un contraste entre el sabio, el poderoso, el escriba, el disputador de este siglo, el noble, contra los no sabios, contra los no nobles, contra los viles, contra los no poderosos, contra lo necio, lo débil y lo menospreciado de este mundo. Pero al final Pablo dice, dice, a fin de que nadie, eso lo dice en el capítulo 1, versículo 28, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, nosotros somos hechos sabiduría, justificación, santificación y redención, solamente a través de Cristo, y eso se logra sin mérito, es por la gracia y la misericordia del Señor. Así que los invito a los que nos escuchan a creer al Evangelio, a creer el mensaje de la cruz. Gracias, Pastor Luis. Hermano Wilfredo, ¿algunos comentarios finales? Sí, realmente nosotros debemos de reconocer la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Muchas veces muchas personas desconocen que uno de los pilares también fuertes de la teología reformada es la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con algunas posturas que hacen el extremo de esta, digamos, de este movimiento, digamos, espiritual, entre comillas, que hay hoy en día. Pero sí entendemos que el Espíritu Santo
nos revela y nos muestra la verdad y a través de ello nosotros podemos creer. Entonces, su tarea nunca va a ser la de enseñarnos o mostrarnos algo que vaya contrario a la misma palabra. Si nosotros estamos estudiando algo y estamos profundizando en alguna doctrina o algo, debemos de saber que la misma palabra nos dará la postura, que si está correcta o no, de acuerdo a lo que ella misma nos enseña. Y nosotros debemos de aprender a pedir a Dios que nos enseñe y nos instruya cada día, porque cada uno de nosotros todavía tenemos algunas cosas oscuras, ¿verdad? Que no entendemos, que no podemos comprender, pero es un reto para cada cristiano el amar la palabra y el buscar el consejo de ella todos los días de nuestra vida. Gracias, hermano Wilfredo. Muchas gracias por habernos escuchado, hermanos y amigos, en este segundo episodio, La Cruz y el Espíritu Santo, con el podcast de la temática La Teología de la Cruz. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.